Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos todos a esta nueva sesión de clases de la asignatura que estamos compartiendo, que se llama Didáctica de la Aritmética y del Álgebra. La clase de hoy, la sesión de hoy, va a tener un preámbulo importante donde estaríamos hablando de los resultados que ya deben estar en sus manos relacionados con el foro asociado a la actividad número uno, o sea, el proceso evaluativo que se hizo con respecto al foro y la actividad también número uno. Háganme saber, por favor, si a todos les llegó la calificación de la actividad, la retroalimentación de la actividad. Todo el mundo le Y a mí se llegó. me quedó. Lucy, de ahí dice que sí. ¿Alguien más? ¿Todo el mundo le llegó? Sí, señor. Bueno, de manera general, no voy a caer en casos particulares. Si alguien tiene algún caso particular que discutir, que analizar, pues alguna duda, algún comentario que hacer con respecto a la actividad, yo voy a hacer un comentario a nivel general. Voy a hacer un comentario a nivel general que puede que tenga que ver con mi tarea, pero puede que no tenga que ver. Pero como estoy haciendo un comentario general para todos, por eso es que, bueno, es que lo voy a hacer, ¿verdad? Básicamente. Me encontré muy buenos trabajos. De manera general, me encontré muy buenos trabajos en la plataforma como respuesta a esa actividad número uno que consistía en hacer una valoración de un texto de la escuela, de la ESO, básicamente, pero específicamente analizando el tratamiento que tenían los números racionales en ese texto específicamente. Para hacer ese análisis, para hacer esa valoración, había que leer, conocer la literatura, la bibliografía específica de Nardoni, de un documento que le compartíamos con mucho tiempo atrás, para no solo participar en el foro, sino también hacer el análisis de ese texto en particular. Me encontré muy buenos trabajos. Tengo que decir que dentro de las cuestiones menos logradas, quizás por algunos estudiantes, estuvo básicamente, en primer lugar, el ajuste a la plantilla. Me encontré varios trabajos que no se ajustaron a la plantilla que les compartí y que les dije aquí en clases que se la había compartido en la carpeta que está en la plataforma y que esa era la plantilla que había que seguir. ¿Ya? Sin embargo, un gran número de estudiantes, bueno, un gran número no, un número mínimo de estudiantes, lo que hicieron fue descargar el documento que hablaba de la secuencia, los pasos, la normativa que debía seguirse para completar la plantilla, para completar la tarea, y ahí mismo entonces sumaron la tarea. O sea, que como que no vieron los videos, como que no revisaron la plataforma, como que no vieron la carpeta compartida y eso evidentemente no sé hasta qué punto, porque no tengo aquí a mano ahora eh, la repercusión que tuvo en todos y cada uno de los estudiantes que cometieron esa falla. Había una plantilla compartida que seguir y así lo vamos a hacer para la tarea 2, para la tarea 3, una plantilla compartida que se comparte para que ustedes se monten arriba de esa plantilla, para que ustedes puedan ajustarse a esa plantilla y completar la tarea. ¿Ya? Eso lo explicamos muy bien en clase, sin embargo, repito, hubo un número determinado de estudiantes que no respetaron esa norma. ¿Ya? Quizás la implicación que tuvo esto en su calificación no fue para esta primera tarea del todo agresiva, dura, pero sí vamos a ser muy enfáticos y vamos a penalizar muy fuerte a los estudiantes que no cumplan, porque eso da a entender a que no están mirando los videos, a que no están mirando los videos o sea, unirle a la posibilidad de que ustedes puedan observar el video posteriormente ahí en la plataforma situado y no están respetando lo que se dice. Para esta primera tarea quizás no fue un elemento que distinguió, un elemento que tuvo en cuenta, digamos, de manera marcada para otorgar una calificación final desaprobatoria.
o reprobatoria, en este caso. En próximas tareas voy a tener que hablar en otros términos, porque hay que revisar las normas y hay que ajustarse a las normas que entre ustedes, yo y la propia universidad establecemos para el cumplimiento de las tareas. Como mismo que cumplir con las fechas, como mismo que cumplir con los formatos, hay que cumplir con este indicador, que de lo contrario, repito, no puede traer consecuencias nefastas. Esa fue una primera regularidad negativa que yo me encontré en las tareas que revisé. Otra regularidad negativa es que no todos tuvieron en cuenta la literatura de Nardoni para hacer su evaluación y su análisis del texto escogido. Por mucho que lo dice el documento que habla de hay que fijarse en lo que habla Nardoni, en lo que aporta Nardoni, no todos tuvieron la oportunidad ni hicieron caso a esta exigencia para hacer su análisis particular. Y aquí sí tuve que rebajarle algún que otro punto a los estudiantes porque les faltó, por ejemplo, hacer una evaluación de los tipos de idoneidad, las idoneidades que aportan al DONI, que tiene que ver con el tipo de actividad que se plantea en el texto. Me encontré trabajos muy buenos, muy bonitos, muy interesantes, que combinaban una descripción textual con una imagen, básicamente, que era lo que queríamos que hicieran en los particular. Me encontré pocos trabajos por encima de 3, 4, 5 páginas. Era una exigencia que tuviera 2 páginas el trabajo, la tarea que subiera. Yo en esto no fui muy enfático y le di la oportunidad, además porque no iba a meterme yo ahora a medir lo que el texto que cubría una imagen, una foto, para luego restársela al tamaño de la letra, no sé, más o menos saqué un estimado y verdaderamente, pero sí hubo estudiantes que se pasaron en creces, incluso más de 5 páginas subieron la actividad. Más de 5 páginas subieron la actividad y eso verdaderamente no ayuda. No ayuda con la comprensión, no ayuda con la disciplina, no ayuda con la responsabilidad de cumplir con una norma establecida en lo particular. Repito, creo que el objetivo de la actividad se logró. Era un indicador a evaluar la participación en el foro según las exigencias que estábamos marcando desde un inicio que planteamos el foro. Me da la idea de que no revisaron la rúbrica algunos estudiantes porque los aspectos que manejaba la rúbrica pues no fueron considerados como respuesta a la tarea. Y eso no haber evaluado la rúbrica. Si le estamos compartiendo la rúbrica para que se observe, para que la vean, como los indicadores que dice la rúbrica, yo no los voy a contemplar en la respuesta que voy a dar. Eso, no sé, es una idea bien descabellada. Pero felizmente yo creo que todos pudieron pasar. Es una primera actividad. No sé, por ahí hay un rango de notas entre 7 y 10 puntos. Hay varios estudiantes que tuvieron la máxima calificación, o sea, que habla a favor de el cumplimiento de los objetivos que se habían establecido para la actividad, pero hago un llamado de atención para esos que incumplieron con alguna de las normativas que establecía el desarrollo de la actividad. Hago un llamado de atención sobre eso, sobre todo para próximas entregas y para próximas actividades. Están pendientes todavía 2 actividades más y está pendiente todavía la realización de un examen final de la asignatura. Entonces, esperamos que todos puedan salir airosos, que todos puedan salir excelentes con esta asignatura, pero es imprescindible ajustarme a lo que viene normado, a lo que se dice que debe tener la actividad, lo que debe tener el documento, lo que debe establecer. Y eso es uno de los grandes problemas que a veces nosotros, no solo como estudiantes, sino como profe, tenemos, que no leemos lo que me están preguntando. Me están preguntando que hable de los tipos de actividad que Nardoni apunta en su documento y nosotros hablamos de cualquier otra cosa menos de lo que dice Nardoni. Eso es comprensión, eso es lectura y eso es algo por lo que tenemos que velar con nuestros estudiantes, no solo para nosotros como profes, velar en nuestros estudiantes. A veces le pedimos a los estudiantes calcula y lo que hace es hacer otro tipo de
de operación, hacer otro tipo de cosas que no tienen que ver con el cálculo. Le preguntamos al estudiante un por ciento y lo que maneja es una magnitud, no sé, porque hay problemas con la comprensión y aquí se está manejando y aquí se está comprobando, por favor, para que lo tengan en cuenta en próximos envíos y demás. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? ¿Qué les pareció la calificación? Si hubiera alguna dificultad, por favor, no duden en contactarme, no duden en preguntarme para, bueno, para felizmente pasar y continuar con el desarrollo de nuestras actividades. Yo creo que el objetivo se logró de manera general. El objetivo se logró de la actividad número 1. La mayoría de los estudiantes pudieron completar la actividad. Creo que por ahí hubo algunos que no la completaron. La mayoría de los estudiantes participó en el foro. No todos participaron en las 3 ocasiones que estaba establecido, pero sí participaron al menos como una participación y eso evidentemente tuvo una repercusión directa en su calificación sobre la actividad. ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna duda por parte de ustedes, si no hay ningún comentario, a ver, Lucy, te escucho, sí. Hola, profe. Es que, pues, eso es más como de forma. Quería preguntarle porque en algunos trabajos a mí me han dicho que no estoy aplicando bien lo de las normas APA. Quería saber, por ejemplo, como está en el trabajo, ¿solo llena uno la plantilla o hay que hacerle como una portada, aparte la referencia No, 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 bibliográfica? conseguir la plantilla ya estaba bien, Lucy. O sea, Sí, a mí podías me fue haberle, bien, sí, pero podías haberle, es que está la exigencia del número de páginas y ese número de páginas pues ya no contempla la portada. ¿Ya? O sea, el tema del APA cada universidad se toma el derecho de hacer sus interpretaciones de cómo quiere sus documentos en particular. La APA habla de muchas cosas, la normativa APA habla de muchas cosas, habla de esas portadas, habla de los índices, habla de cosas, pero la universidad en este caso hace un reajuste y pone las exigencias de, sin dejar de cumplir APA, cómo quiere que sean sus documentos entregados por parte de los estudiantes. ¿Me das cuenta? Sin embargo, acá esta actividad a lo que apuntaba era al seguimiento de un APA, pero quizás en la revisión bibliográfica, en la forma de citar, en la forma de referencial, en la forma por ejemplo, si voy a incorporar una tabla, cómo según APA me dice que debo colocar la tabla, que va adelante, que va después, cómo lo pongo, igual con las figuras. Sobre eso es que el APA se aplicaba en este tipo de actividad. Pero conseguir la plantilla que ahí se manejaba, yo creo que era más que suficiente para la aplicación, Lucy. ok, gracias, profe. No, no, tampoco yo incidí mucho, o sea, tampoco yo, ¿cómo se llama? Fue tan determinante para obtener una calificación el respeto a la normatividad APA. Ustedes saben que existe un APA. Ustedes saben que existe un APA que llegó para quedarse, así hay que decirlo tal cual, y hay que respetar ya. Si el documento tiene un formato abierto, o sea, no me dicen, no, ya yo sé que tengo que seguir y me dicen que tengo que seguir APA, pues ya yo sé que tengo que poner una portada y demás. Pero en el caso particular de esta tarea, de esta actividad, te decía que siguieras APA, pero te dan una plantilla ya. O sea, te dan una exigencia, te dan una plantilla. Por lo tanto, hay que respetar esa plantilla. Ahora, cuando voy a referenciar a un autor, cuando voy a referenciar una obra, cuando voy a colocar una tabla, cuando voy a colocar una figura, todo eso sí en APA queda bien claro y que podíamos nosotros subirla en el documento que estábamos confeccionando para, para poder completar la tarea, ¿verdad? Para poder completar la tarea. ¿Alguna otra duda? Gracias, Nancy, por compartir. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bueno, Profe, yo sí quería también decir algo. sí, Hernando, a ver. Bueno, primero darle las gracias porque la corrección del trabajo le permite a uno marcar la ruta de lo que está haciendo mal o lo que puede mejorar. Eh, lo segundo, pues, a veces cuando uno plantea, a mí me pasó y me tocó volver a descargar el formato. Cuando estaba trabajando, no sé si era el Office o qué, pero se me descuadraba que escribía y se me desconectó, entonces lo que hice fue eliminar y volver otra vez a descargar otra vez la guía. Con respecto al audio, pues yo sí he visto que
en este espacio es muy preciso, muy puntual por la complejidad de lo que trabajamos en aritmética y en álgebra. Eh, yo creería que la mejor manera como usted aceptó, como me llegó la calificación, es lo que uno al final tendría que agradecer, así sea muy exigente o muy riguroso en el momento, porque uno mira es con cara a la presentación del examen final, porque uno dice, si fallo ahí, fallé todo. Entonces, gracias por ello y de pronto en las que vienen que sea como también dentro del mismo marco. Muchas gracias por Gracias, Arnaldo. Gracias por socializar. Bueno, evidentemente estamos para eso, ¿no? Estamos para eso y qué bueno que nuestros humildes aportes pues, te puedan ayudar a crecer y a formarte, en este caso, por un buen camino, ¿no? En lo particular. Yo creo que de eso se trata. Nosotros nos encanta lo que hacemos, nos encanta poder compartir, poder aprender, desaprender, poder enseñar a nuestros estudiantes y yo creo que eso se nota, ¿verdad? Pero es un privilegio poder contar con ustedes en estas clases y bueno, agradecer la oportunidad a UNIR de poder compartir en este caso particular, porque sí hay mucho que hacer en términos de enseñar y aprender matemáticas. Hay mucho que hacer en términos de didáctica de la matemática, porque, bueno, lo decíamos yo creo que en las clases de inicio, eh, la matemática, el aprendizaje de la matemática, el enseñar la matemática está en unos niveles, yo diría y me atrevo a decir que cada vez un poco más deficientes. Entonces, ustedes están en el camino correcto, están matriculados en una maestría, eso habla a favor de ustedes, eso habla a favor de su implicación, de su interés, de su crecimiento personal, profesional y demás, y yo estoy seguro que más temprano que tarde eh, van a empezar a recibir las recompensas. Así que nada, Nando, gracias por socializar y gracias por estar también. Hoy vamos a hablar de un tema en particular. Yo creo que la semana pasada les comentaba yo de que ya íbamos a cerrar básicamente con, bueno, cerrar entre comillas, ¿no? Íbamos a cerrar básicamente lo relacionado con los temas aritméticos que hemos venido trabajando en clases pasadas para entrar entonces al ámbito o a la rama de la matemática que tiene que ver con el álgebra en particular. Digo que cerrar con la aritmética porque sabemos que un trabajo algebraico también lleva implícito un trabajo aritmético en particular. Por tanto, entre la aritmética y el álgebra, pues hay una, digamos, una relación amorosa, por decirlo de alguna manera, y esto yo creo que es válido que nosotros lo sepamos y que se lo hagamos saber al estudiante. O sea, esa variable que estamos definiendo como objeto esencial dentro del álgebra está acompañada de números. Una variable que existe, pero que ella existe acompañada de ciertos números y de ciertas cantidades que hacen que nosotros, a partir de un trabajo algebraico, podamos también sistematizar y podamos también usar los trabajos aritméticos que nos quedaron flojos cuando de aritmética se trataba. Entonces, hay que ver esta asignatura desde esa perspectiva, hay que ver esa asignatura como ese, digamos, esa transversalidad que atraviesa todos y cada uno de los temas que en ella se estudian, pero específicamente vamos a hablar a partir de esta clase de algunos conceptos y algunas problemáticas que giran en torno a la didáctica del álgebra en lo particular. El álgebra, que todo el mundo sabe que es una ciencia, una rama de la matemática en particular, que, bueno, tiene su historia, tiene sus orígenes, no me quiero detener mucho en eso, pero que en esencia tiene que ver con la inclusión de variables, como su nombre lo indica, variables para la solución de problemáticas de diferentes naturalezas en particular. ¿Ya? O sea, es algo que designa cantidades quizás desconocidas hasta el momento en que estoy, digamos, resolviendo la situación, operando con la situación. Esas variables indican cantidades desconocidas. Por tanto, yo creo que hay que hablar de un apartado, digamos, un significado especial que tienen las variables y sobre todo, como decía hace un ratito,
tus relaciones con sus relaciones con la aritmética en particular. Una disculpa ahí que me hablaron por teléfono. ¿Ya? Entonces, vamos a presentar el tema de la clase de hoy. Vamos a presentar el tema de la clase de hoy, que repito, es un tema de lo más interesante, sobre todo porque marca un camino hacia el estudio del álgebra en particular y el estudio de uno de los conceptos más importantes que tiene asociado el álgebra en particular, que es la resolución de ecuaciones, el planteamiento de, ¿cómo se llama esto? De identidades, el establecimiento de relaciones entre cantidades en particular. Me refiero a que en la clase de hoy vamos a profundizar a detalle sobre uno de los símbolos, bueno, lo vamos a trabajar como parte de la didáctica del álgebra, pero que también es usado con mucha fuerza en la parte aritmética, pero es uno de los símbolos más importantes a los que el alumno tiene que enfrentar, reconocer y entender a lo largo de toda su educación matemática en particular. Estoy hablando, estimados, del signo igual. El signo igual, que a nosotros nos parece trivial, a nosotros nos parece elemental, a nosotros nos parece incluso a veces insignificante tratar su significado, su importancia en clases, pero que el estudiante, repito, necesita conocer su significado, necesita conocer su uso en diferentes contextos en particular. No es lo mismo un signo igual cuando estoy hablando de una ecuación que un signo igual cuando estoy hablando de una identidad. Es el mismo signo igual, pero que él adquiere diferentes significados en el contexto donde lo estoy analizando. De ahí que el problema que vamos a estar resolviendo en clase es cuáles son los diferentes significados del signo igual. Repito, estamos casi que entrando al mundo del álgebra y lo vamos a hacer con a la didáctica del álgebra y lo vamos a hacer con el análisis de este símbolo, de este signo, que repito, tiene muchísima utilización, implicación, importancia en la educación matemática de nuestros estudiantes en particular. ¿A quién se le atribuye el resultado del signo igual que hoy conocemos? Incluso el propio símbolo del signo igual. Robert Recorde, siglo XVI, médico y matemático. 1557 fue el primero en utilizar el signo igual. Es un signo que se diferencia, evidentemente, abismalmente de otros signos, otros símbolos que conocemos, como por ejemplo los símbolos unidireccionales, que me están indicando una relación en una sola dirección, o incluso de los símbolos bidireccionales, que me están indicando una relación bidireccional en particular. Este signo igual revolucionó, como me gusta decir a mí, el significado de las matemáticas en esa época en particular. Y bueno, gracias a este matemático Recorde en particular, bueno, pues empezó a usarse este símbolo como manera en que podíamos estar designando cantidades iguales, variables iguales, cualidades iguales, o sea, para establecer la igualdad básicamente entre cosas. Establecer la igualdad. Y la igualdad no es semejanza, igualdad es la igualdad entre cosas en lo particular. Es un símbolo que en cuestiones aritméticas, en cuestiones algebraicas, incluso en cuestiones geométricas, en cualquier rama de la matemática se usa con mucha fuerza, e incluso en otras áreas del saber como la física, la química y demás, es un símbolo, es un signo que tiene muchísima aplicación. ¿Ya? Y yo creo que este es el primer aspecto importante de la clase, que el alumno reconozca la utilidad, la importancia que tiene el signo igual. La importancia que tiene el signo igual para resolver problemas, digamos, complejos o problemas que se le presentan no solo en el ámbito social, sino también en el ámbito matemático o escolar de manera general.
Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos nosotros los profes. ¿Qué tanto sabe el estudiante que está sentado frente a mí de lo que significa el signo igual? Del uso que le puede dar al signo igual. Repito, porque el estudiante a veces confunde las implicaciones y confunde los alcances que tiene el signo igual para representar situaciones o para resolver problemas de manera particular. ¿Ya? Por ejemplo, el signo igual, ¿qué significados tiene? Dentro de la propia matemática en particular, no vamos a hablar de otra ciencia, vamos a hablar de la matemática en particular. Por ejemplo, cuando se trata el concepto de función reconocido como aquella correspondencia, aquella manera en que se relacionan dos conjuntos, los elementos entre dos conjuntos de carácter bionívoca, de carácter, digamos, única, ¿por qué no decirlo así? La realidad es que yo estoy estableciendo, según la función, una igualdad entre los valores que toma una variable y los valores que toma otra variable. Aquí puse el ejemplo de la función cuadrática, pero para todo tipo de función, el signo igual siempre representa esa manera de relacionar, esa manera de establecer igualdad entre los elementos de un conjunto y los elementos de otro según las exigencias de la función o según las condiciones de la función. ¿Cómo yo interpreto esto en un lenguaje, digamos, más matemáticamente hablando? ¿Qué significa este y igual a x cuadrado como función en particular? Bueno, significa que si yo a la x le doy cualquier valor, por ejemplo, obtengo su correspondiente y. Si la x vale 2, por ejemplo, 2 al cuadrado me daría 4. Significa entonces que la y toma el valor de 4. Esto da una relación de igualdad entre el valor de y obtenido y el valor de x fijado elevado al cuadrado. O sea que estoy hablando de una igualdad entre estos valores, estoy hablando de una igualdad y que surgen precisamente a partir de conocer el sentido, la definición, las propiedades de una función en particular. El signo igual en la teoría de las funciones tiene un significado valioso. Repito, porque establece una relación de igualdad entre dos variables o entre dos expresiones, ¿por qué no decirlo? Una dependiente, la otra independiente, una perteneciente al conjunto de partida, otra perteneciente al conjunto de llegada, pero estoy hablando de igualdad. Estoy hablando de que en su momento estos valores, sujetos a las condiciones de la variable, en este caso independiente, pues llego a obtener el valor de y. En una fórmula, por ejemplo, algo parecido, A igual a pi por r al cuadrado, una de las fórmulas archiconocidas en la educación matemática en particular, tiene que ver con el área de un círculo, ¿verdad? Área igual a pi por el radio al cuadrado, conocido el radio, el valor de pi, que es una constante numérica fija, pues puedo determinar el área de cualquier círculo conociendo el valor del radio. O sea, que a partir de esta fórmula y a partir del empleo del signo igual, yo puedo calcular el área de cualquier figura, de cualquier figura en particular, y bueno, en este caso a partir de cualquier círculo, dependiendo de quién sea el radio. En la medida que el radio va variando, pues evidentemente, como pi es constante, pues evidentemente el área también va variando, porque establece relaciones de dependencia entre una expresión y la otra, entre una variable, que es la variable área, y la variable radio en particular. En el caso de la identidad, pues aquí el significado es otro. Bueno, desde mi perspectiva, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para esta identidad, que es una identidad que habla de un binomio al cuadrado, que todo el mundo sabe cuál es la fórmula, cómo se resuelve, cómo se descompone, pues como es una identidad más que demostrada en el contexto matemático en particular, pues yo puedo hacer sustituciones coherentes. O sea, donde quiera que yo vea a más b al cuadrado, yo puedo sustituirlo por a cuadrado más b cuadrado más 2ab en particular. O sea que me indica aquí una relación unívoca, una relación, perdón, de implicación, de doble dirección en este caso, porque si lo que tengo es lo que está en el miembro derecho, lo puedo sustituir por lo que está en el miembro izquierdo. O si lo que tengo es el miembro izquierdo, lo puedo sustituir por el miembro derecho a partir de la propia interpretación que tiene. Y entonces, pues aquí el signo igual
también adapta o adquiere un significado privilegiado, ¿verdad? Como identidad, porque establece la igualdad entre dos cosas. Establece la igualdad entre dos cosas. O sea, si dos cosas son iguales, yo perfectamente, en un contexto determinado, matemáticamente hablando, algebraicamente hablando, pues yo puedo sustituir, quitar el que tengo y poner el que es igual a él, y no me altera el resultado. O sea, estoy hablando de lo mismo en lo particular. Y el otro significado interesante es el caso de las ecuaciones. O sea, ¿qué interpretación tiene el signo igual cuando estoy resolviendo una ecuación? ¿Cómo se interpreta la solución de esta ecuación en un contexto? A partir de lo que puedo trabajar yo con el signo igual. O sea, ¿qué significa resolver una ecuación? Bueno, en este caso, resolver esta ecuación, x cuadrado menos x menos 1, que todo el mundo sabe que es una ecuación cuadrática en particular, pues resolverla significa encontrar el valor de x o los valores de x en caso de que exista, de forma tal que al sustituirlo en esta expresión y le reste 1, pues me dé como resultado 0. Vean cómo el valor o el significado del signo igual varió. Porque ahora estoy buscando valores de x que al yo sustituirlo en la expresión original me da como resultado lo que es igual a él, o sea, lo que está en el miembro derecho de la ecuación. Por tanto, resolver una ecuación significa encontrar el valor de x, los valores de x, los valores de la variable. A veces las ecuaciones no están planteadas sobre x, están planteadas sobre otra variable, pero tengo que llegar a encontrar ese valor de x con la condición necesaria y suficiente que al sustituirlo en la expresión original, pues obtengo una igualdad verdadera. O dicho de otra manera, obtengo una identidad que me conduzca a 0 igual a 0. Y ese es el significado entonces que tiene el signo igual en el caso de las ecuaciones. Repito, yo quise ponerle estos 4 significados en particular, quizás a alguno de ustedes se le ocurra hablar de otro significado, pero yo creo que son importantes. El signo igual, aún tratándose del mismo símbolo, aún tratándose del mismo significado, pero adquiere diferentes maneras de interpretarse dependiendo del contexto, dependiendo del objeto, dependiendo el fenómeno, el proceso, no sé, por decirlo de alguna manera, la categoría, el concepto que estoy tratando matemáticamente hablando. O sea, el signo igual en el caso de una función, el signo igual en el caso de una fórmula, el signo igual en el caso de una identidad, el signo igual en el caso de una ecuación. Estoy hablando, repito, del mismo signo igual, pero que adquiere diferentes significados, que adquiere diferentes responsabilidades, por decirlo de alguna manera, en determinado contexto matemático. No sé si alguien tiene algún comentario para hacer hasta acá. Yo, por ejemplo, les quería preguntar, algunos de los textos que conocen ustedes hoy por hoy, de sus países, de sus regiones, de sus sistemas educativos, le hace un tratamiento especial a este signo igual, así tal cual lo estamos haciendo en clase. ¿Alguien reconoce a partir de qué grado o en qué grado específicamente el alumno ve por primera vez el signo igual? Johan, ¿quieres decirnos algo? ¿Qué más, profe? ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? A ver, Johan, ¿qué tal? Bueno, hay que, haciendo memoria de lo que usted dice con respecto a si los textos le hacen una introducción a este signo, pues personalmente no lo he referenciado en ningún texto que hasta ahora yo he tratado. Por ejemplo, en las instituciones donde yo he estado, que tiene como texto guía Caminos del Saber, matemáticas, en ese entra 6, 7, 8, 9 y 10. Inclusive, digamos, no se hace un tratado introducción, pero en sexto se habla un poco de lógica matemática y se habla un poco de la simbología, el mayor que, igual que sí, solo sí, entonces, y igual, pero que se trate a un solo texto, a un solo signo, como el igual y la trascendencia y lo que significa para todas las operaciones, inclusive no lo que se trate en bachillerato, sino desde primaria por cuando estamos haciendo las operaciones básicas inclusive las propiedades de la suma, las propiedades de la multiplicación y así sucesivamente, profe. Muy bien, muy bien. ¿Algún libro donde, bueno, no sé si alguien ha tenido oportunidad de trabajar en primaria,
Supongo que en sus países pase lo que pasa en la mayoría de los países, donde desde los primeros grados ya el niño está reconociendo el valor adicional que tiene el signo igual. En este caso, quizás no llega a resolver una ecuación, pero habla de cantidades. Yo recuerdo, por ejemplo, la hija mía, para hablar de correspondencia, no sé si alcancé a hacerles este cuento, ella le ponían 5 mariposas, le ponían 5 flores y ella decía, así le enseñaban en la escuela primaria, a cada mariposa le corresponde una flor, a cada flor le corresponde una mariposa, un poco que singularizaba o sentaba las bases para introducir el signo igual en ese nivel educativo en lo particular. Aún cuando se hablaba de correspondencia, aún cuando se hablaba ¿cómo se llama? De una relación entre mariposas, entre conjuntos y elementos de un conjunto, ya eso estaba sentando las bases para introducir una igualdad en lo particular. O sea, porque estaba hablando de cantidades de 5 mariposas y 5 flores en particular. La escuela primaria en esto hace un tratamiento, digamos, importante. La escuela primaria debe hacer un tratamiento importante. Nosotros lo recibimos en la escuela secundaria y recibimos a los estudiantes en la escuela secundaria y hay que retomar estos aspectos. Mi consejo didáctico, mi consejo profesional. Hay que retomar estos temas con los estudiantes porque los estudiantes no llegan a la secundaria básica con un reconocimiento total, con una, digamos, con un aprendizaje absoluto, significativo, coherente de lo que significa el signo igual, sobre todo para poderlo usar en otros contextos. Para poderlo usar en otros contextos. Entonces, nada, queríamos significar un poco eso. Si alguien por ahí tiene alguna, alguna experiencia de cómo lo fue, cómo lo trabajó en la escuela, de cómo lo hizo, pues nada, estamos aquí abiertos a escuchar básicamente. Siguiendo con esta lógica, entonces, un poco que reforzando lo que veníamos diciendo en una diapositiva anterior, la manera en que el signo igual puede ser representada o puede ser utilizado básicamente cuando de un lenguaje algebraico se trata. Ya, o sea, ya no solo para establecer cantidades o para establecer un lenguaje aritmético, sino también algebraico en particular. Por ejemplo, Godino y Font en 2003 dice que el signo igual puede ser utilizado y puede significar un poco que, repito, concluyendo o retomando la idea de la diapositiva anterior cuando hablamos de ecuación, que ya sabemos el significado de una ecuación. Cuando hablamos de propiedades, por ejemplo, esta propiedad, ¿alguien sabe el nombre de esta propiedad que viene ahí marcada en la diapositiva? ¿Cómo se llama esta propiedad? ¿Alguien sabe el nombre de esta propiedad? Asociativa. Asociativa, muy bien, Lucy, propiedad asociativa, pero igual podríamos estar hablando de la conmutativa, podríamos estar hablando de la distributiva del producto con respecto a la suma, con respecto a la resta, no sé. Cada vez que hablamos de una propiedad que cumple determinada, digamos, trío de números, par de números, no sé, para el caso de la conmutativa y demás, pues entonces estamos estableciendo un significado para el signo igual en lo particular. Con el caso de las relaciones, de las funciones que le decíamos igualmente, y en el caso de las constantes o la fórmula, los parámetros que hablaban en este caso particular. Yo los estoy invitando ahora a un poco que para ver la aplicación que tiene esto en la escuela y el tratamiento que pudiera tener en la escuela, yo me atreví a, bueno, casi que elaborar una situación de aula que puede perfectamente ser utilizada en sus contextos en particular. Evidentemente es una situación de aula que a ustedes les va a tocar leer, a ustedes les va a tocar analizar, a ustedes les va a tocar enriquecer, porque, repito, bueno, pues fue una situación de aula un poco que descontextualizada, precisamente, no somos hoy por hoy docentes de la ESO, aunque sí hemos trabajado en estos niveles educativos, pero quería yo mostrarles a simple vista y muy sutilmente mostrarles cómo preparar una situación de aula que es en definitiva el objetivo supremo de nuestra asignatura, y no me aburro de comentárselos,
El objetivo supremo de nuestra asignatura es que ustedes aprendan a elaborar situaciones de aula donde se trabajen contenidos aritméticos o contenidos algebraicos, en este caso particular. Aquí el tema que está en el centro de esta situación de aula que les estoy compartiendo es el empleo del signo igual. El empleo del signo igual. Y para eso entonces he creado una feria escolar. Una feria escolar que, como ven, bueno, como es conocido por ustedes, yo creo que existe una necesidad actual de que de acercar la realidad contextual, la realidad comunitaria, la realidad social que viven nuestros estudiantes al contexto aula y al contexto matemático en particular. Por eso, ¿quién no va a una feria? ¿Quién no va a una feria? ¿Quién no siente el deseo de, por el caso de nuestros estudiantes, de sentirse utilizado, de sentirse emprendedor, de intentar seguir la tradición familiar de nuestros padres o sencillamente innovar a favor de la creación de un negocio particular? Y eso yo creo que es de lo que trata básicamente este ejemplo que yo les estoy tratando sobre la feria escolar. Ya saben que el primer punto que hay que tratar cuando se trata de una situación de aula es hablar del contexto. Y yo decía en esta situación de aula que voy a organizar una feria escolar para estudiantes de primero de la ESO, ¿ya? En una escuela regular, miren los datos que yo le estuve agregando a eso un poco para ubicarlos a ustedes en un contexto en particular, ¿ya? No significa que yo deba dar una descripción total del grupo, hacia dónde se diseñó la actividad, pero sí el indicador de contexto es un indicador a considerar como parte de el diseño de estas situaciones de aula. ¿Ya? Siempre hay que empezar por el contexto. El contexto que habla de qué nivel educativo se diseñó la situación de aula, qué tipo de contexto es, si es un contexto rural, si es un contexto urbano, o no sé, qué otro tipo pudiera hablar por allá, pudiera ver por allá por sus países, por sus regiones y demás. Si conozco algo sobre el grupo o quiero enfatizar algo en el grupo que me ayude con la situación de aula, pues mejor todavía. En este caso, yo quise resaltar que al grupo le gusta el trabajo colaborativo y le gusta el trabajo grupal. ¿Por qué? Enfaticé en esto porque mi situación de aula va a realzar el tema de trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, no sé. Por tanto y demás, necesitaba yo decir en un análisis de contexto, bueno, porque el grupo tiene preferencia por este tipo de cosas. Si no lo digo, no pasa nada, ¿ya? Porque es decisión de nosotros organizar la forma en que vamos a trabajar en el grupo. Pero si lo digo, yo creo que le da un plus agregado a mi situación de aula, porque estoy siendo consecuente con los gustos, con las preferencias, con los deseos, con los intereses que tiene el grupo mío en particular. Por tanto, lo agregué. Repito, si no lo digo, no pasa nada. Si no lo digo en un análisis de contexto, no pasa nada. Después yo puedo hablar de una división de grupo en pares, una división de grupo por dúo, por trío, por equipo, por 4 personas. El objetivo, y vean, y quiero que hagan un análisis de este objetivo, por favor. Quiero que lean ese objetivo y me digan qué les parece el objetivo de la situación. Ya lo has ubicado un poco en el contexto de cuál sería la situación y de qué se trataría la situación. Díganme si ese objetivo cumple con los requisitos que hemos estado hablando en clases. ¿A alguien le puede, digamos, añadir otro objetivo o sencillamente cambiar este objetivo por otro objetivo? A ver. Quiero escucharlos. Quiero escucharlos. Dice el objetivo: expresar ecuaciones relacionadas con las ventas en un puesto de feria a través de actividades interactivas para incentivar el emprendimiento en los estudiantes. ¿Qué les parece este objetivo? De lo que se trata la situación de aula es que los estudiantes van a ir creando determinadas ecuaciones en los puestos donde están trabajando, básicamente que cada equipo va a responder a un puesto, va a responder a una actividad económica importante, dígase la venta de algodón, dígase la venta de caramelo, dígase los licuados, no sé, cada equipo va a tener un emprendimiento y de lo que se trata la actividad es que a partir del emprendimiento y de diversidad de situaciones que se presentan ahí,
yo voy a ir formando las ecuaciones características, que habla de una de las maneras en las que el signo igual puede ser interpretado en los contextos. ¿Ya? ¿Qué les parece el objetivo? Vamos. ¿Qué les parece el objetivo? ¿Cumple con los requisitos que hemos estado estableciendo en clases? Bueno, profe, yo no sé, A ver, Johan. la palabra expresar, no sé si eso es lo que busca la actividad como tal, el expresar. Ellos van a expresar por, si la actividad que es una feria, ¿Cuál le ellos deben pondría, de, Johan? bueno, estoy pensando porque no me cuadra el El expresar. expresar, porque expresar lo ves como una acción comunicativa, más Sí, de, lo veo como algo más de comunicación, sí, lo veo como más de comunicación, más no de algo de proceso, y escribir, de algo que escribir en sea. la libreta no, escribir en la libreta no es un acto de comunicación, Johan. ¿Por quién la sustituiría? ¿Por quién la sustituiría? Si le hizo cortocircuito a Johan, a lo mejor le hizo cortocircuito a algún otro. Vamos a buscar en esa habilidad. Repito, les explico nuevamente. Lo que pensamos en este diseño es que a partir de situaciones, si quieren, vamos a ver toda la actividad y luego regresamos al objetivo. ¿Qué les parece? Porque eso es un paso importante, ¿ya? O sea, planteamos un objetivo de inicio y luego entonces nos quedan los demás componentes de forma tal que el objetivo no tributa a él y tenemos que volver al objetivo en particular. No sé si quieran volver a todo, ver toda la situación de aula para ver si el objetivo verdaderamente se puede quedar con el expresar o no según Johan, ¿ya? O también podemos partir del objetivo y decidir entonces qué vamos a hacer con la situación. ¿Qué es lo que se quiso hacer aquí? Los estudiantes por cada puesto en la feria, por ejemplo, los estudiantes que venden jugos de diferentes sabores, ¿ya? La idea es que a partir de diferentes situaciones que se presentan en la venta de esos jugos, ellos puedan formar las igualdades correspondientes. Por ejemplo, si vendí 3 jugos pequeños de mango y vendí 7 jugos grandes de piña, eso me reporta 107 pesos. ¿Cómo formar la ecuación? Eso es el objetivo, yo creo que esencial de la actividad, del diseño de esta actividad o de esta situación de aula que estamos hablando. Entonces, será que expresar ecuaciones relacionadas, a ver, Yair, Yair, De pronto diseñar o crear, profe. diseñar ecuaciones, crear, alguien piensa en otra, esas son las que no me gustan a mí, crear no me gusta yo, y diseñar, no sé, Profe, también me hace cortocircuito. Yair, a mí me parece que expresar está bien porque uno expresarlo puede hacer mediante la escritura en el cuaderno, ir o anotando las incluso como, ecuaciones o y ir incluso a través de la desarrollándolas. propia comunicación, ¿verdad? O sea, del propio uso del lenguaje que puedan tener entre los mismos estudiantes en el equipo. Sí, señor, eso. Puede ir escribiendo y haciendo la expresión, entonces ya forma las ecuaciones y las Es lo expresa. que, es lo que le digo a Johan, que expresar también puede ser, o sea, expresar es verdad que tributa a un plano comunicativo, pero escribirle en una libreta es una manera de comunicarse, o sea, es una manera de expresarse y una manera de comunicarse, por tanto no hay contradicción con eso, pero igual a lo mejor a alguien se le ocurre otra habilidad, vamos. Y los demás componentes, responde las 3 preguntas, ¿qué come y para qué? ¿Qué va a hacer el estudiante? Expresar ecuaciones relacionadas con las ventas en un puesto. ¿Cómo lo va a hacer? A través de actividades interactivas. ¿Para qué lo va a hacer? Para incentivar el emprendimiento en ellos. Sí, cumple con las tres que usted nos dio. Entonces nos podemos quedar con ese expresar. De todas maneras, repito, al final de la actividad lo retomamos nuevamente a ver si se ajusta, porque esto he sido muy enfático con eso y voy a ser enfático hasta el final de nuestra asignatura.
tiene que haber una relación directa entre lo que yo planteo como objetivo, como habilidad en el objetivo y lo que hago en la descripción de la actividad. Por favor, tiene que haber una relación directa. Entonces yo los invito a que sigamos entonces poco a poco. De momento nos vamos a quedar con ese objetivo para ver luego entonces si verdaderamente cumplimos con el objetivo o no, o el estudiante cumple con el objetivo o no, que nosotros definimos. Sigue diciendo entonces la situación. Imagínate que están organizando una feria escolar. Hay diferentes puestos de comida, jugos y actividades. Cada puesto tiene un costo específico. ¿Ya? Voy a dividir el grupo en pequeños grupos, 3, 4 estudiantes. Esos pequeños grupos van a representar un tipo de función o de actividad dentro de la feria, que puede ser vender jugos, que puede ser vender algodones, que puede ser vender, no sé, cualquier cosa, juguetes, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, otro paso importante que queremos hacer es asignarle a cada grupo el puesto de feria. O sea, muchas cosas se pueden hacer dentro de la feria, pero yo quiero fijar eso. Quiero fijar un equipo que se va a dedicar a la venta de algodón de azúcar, otro que se va a dedicar al tiro al blanco, otro que se va a dedicar a la pesca. La pesca ya la sabemos, ¿no? La pesca en la feria, no la pesca en el mar, básicamente. ¿Ya? Y muy importante es decirle a cada equipo que necesitan crear un menú de precios por cada actividad o por la actividad que están realizando. Como por ejemplo, miren, el puesto de algodón, un algodón de azúcar pequeño va a costar 10 pesos, un algodón de azúcar grande va a costar 15 y un algodón con caramelo va a costar 5 pesos más. Ese tipo de actividad, ese tipo de menú, ese tipo de listado de precios lo va a hacer cada equipo, porque en función de ese listado de precios es que luego voy a expresar, a definir, a completar las ecuaciones correspondientes. ¿Hasta aquí alguna duda? Seguimos entonces con la feria y una vez que ya cada equipo tenga el listado de precios, van a crear ellos mismos las diferentes ecuaciones o diferentes situaciones que se pueden presentar en la venta de cada puesto. ¿Ya? Evidentemente, esto de aquí es un trabajo individual de cada equipo en particular. Las situaciones van a variar dependiendo de su creatividad, su ingenio, su impronta, su desarrollo, su imaginación en particular. Hay equipos que se le podrán crear, se le podrá ocurrir la venta de 5 algodones pequeños más 10 algodones grandes, más 3 de caramelo, no sé, una situación. ¿Cuántas situaciones se pueden presentar? Todas las que el maestro quiera y todas las que se le puedan estar ocurriendo al estudiante. De lo que se trata es que en el planteamiento de esas situaciones que cada equipo va a plantear, en el planteamiento de cada situación que cada equipo va a plantear, pues se van a ir formando o van a ir expresando la combinación o la identidad, por decirlo de alguna manera, la igualdad establecida dependiendo de la situación. Por ejemplo, si un cliente compra 2 algodones de azúcar pequeños y uno grande, ¿cuánto pagará? Es una situación que a cada equipo, repito, se le va a ir ocurriendo. De lo que se trata es que él entienda y utilice el significado de este signo igual. A partir de una situación que se da en un contexto de feria, específicamente, él pueda estar estableciendo y pueda estar definiendo esta igualdad correspondiente. 2 algodones pequeños de azúcar, si cada algodón costaba 10 pesos pequeño, pues entonces estoy hablando de un producto de 2 por 10. Y si a eso le añado la otra compra que hizo el usuario o el cliente, que fue un algodón grande que vale 15 pesos, entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿O cuánto deberá pagar ese cliente, ese usuario, por la compra que hizo? Entonces, esto, estimados, lleva al estudiante no solo a jugar con la creatividad, con la imaginación de situaciones, sino a darle un sentido a ese signo igual, porque este signo igual es quien me permite definitivamente decir el resultado de la operación.
o sea, lo que voy a incorporar a la feria, como lo quieras decir, lo que voy a incorporar a la feria, lo que voy a incorporar, la ganancia que voy a estar teniendo con la venta de mis productos, no sé, ese signo igual se puede interpretar de diferentes maneras, en un sentido individual por situación y luego en un sentido colectivo de todas las posibles situaciones que se pudieron estar diseñando en el área o en este caso en el lugar, en el puesto de venta en lo particular. Y así entonces cada puesto, cada equipo, traducido en puestos, pues va a ir creando sus propias situaciones. ¿Ya? ¿Tendrá sentido hablar de una situación de este tipo? ¿Tendrá sentido solucionar llegar a soluciones coherentes, verdaderas, si no existiera en signo igual? Yo creo que aquí la idea ahora que toca es que el profe, en un momento posterior, pueda hablar del significado del signo igual. O sea, ¿cómo yo, de qué otra manera yo podría conocer lo que invirtió, lo que gastó este primer cliente si no existiera este signo igual? O sea, ¿habría una manera de decirlo? No. Fíjense que esto lleva un poco de abstracción, porque este estudiante primero de eso ya ha visto el signo igual quizás en el nivel primario. Pero lo que estoy es tratando de que él reconozca la importancia, de que él reconozca el valor, reconozca su uso, y bueno, esto fue lo que se me ocurrió, verdaderamente en lo particular. Luego pudiera seguirse el trabajo en la clase, en la situación, a partir de un intercambio de menú, a partir de un intercambio de roles, a partir de un intercambio de funciones dentro de los propios espacios creados, dentro de los propios puestos creados, para que el que estaba creando situaciones sobre los algodones, pues ahora lo cree sobre, bueno, otra actividad que tenía el otro equipo en particular. Y bueno, pudiera estar también complementando la actividad, proponiendo algunos problemas o resolviendo incluso las situaciones. Porque una cosa es llegar a este enunciado donde todavía no conozco la respuesta y otra cosa es ya llegar a la respuesta coherente. Quizás el maestro pueda quedarse con los estudiantes hasta este planteamiento, a decir que 2 por 10 más 15 igual a algo incógnita, pudiera quedarse en un primer nivel de apropiación, de asimilación, para luego entonces hablar de los resultados en definitiva. No sé, como quieran, yo creo que estamos significando, yo creo que estamos evaluando, yo creo que estamos realzando el valor del signo igual, sobre todo poniendo al estudiante en una situación, digamos, vivencial, en una situación vivencial, de feria, de puestos, donde él se ve el dueño, el realizado, el que imagina situaciones, el que imagina situaciones que pueden estar pasando en lo particular, empleando incluso algebraicamente hablando una traducción entre un lenguaje hebraico y un lenguaje común, ¿ya? Porque también esto es otro indicador importante, este proceso de tránsito entre el lenguaje común, el lenguaje algebraico en particular, o el lenguaje aritmético, ¿qué significa? Que me hayan comprado 2 algodones de los pequeños, ¿cómo matemáticamente represento eso? Eso es un tránsito de un lenguaje común a un lenguaje matemático, a un lenguaje aritmético en lo particular, que sabemos que se traduce en una multiplicación de 2 por 10, o sencillamente la suma de 10 más 10. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, estimados, yo creo que de eso se trata la situación. Y bueno, por acá también le incorporo algunos de los recursos que puedan estarse empleando. Evidentemente, hay que hacer esos menús, hay que hacer esos listados de precios, hay que hacer esas pancartas que pueden ser a través de, pudiéramos estar hablando de otros recursos manipulativos, en este caso, que representen las verduras, que representen los algodones, que representen los pescaditos en el puesto de pesca, no sé. Diferentes recursos pueden estarse empleando en esta situación. Y la evaluación, bueno, a partir de ciertos indicadores como la utilización del signo igual, el planteamiento de la incógnita, la formación de la igualdad, la solución de la igualdad, la discusión con el equipo, disciplina, participación, no sé, muchos más indicadores pudiera estar evaluando yo
a través de una rúbrica, a través de cualquier otro indicador, o sencillamente a través de un cuestionario, de un examen correspondiente. Ahora quiero que hablen ustedes, a ver, ¿qué les pareció? ¿Nos quedamos con ese objetivo? ¿Lo cambiamos hacia otro? ¿Qué les pareció esta situación de aula? Me atreví a elaborar una situación de aula para que ustedes vean básicamente de qué se trata. Quiero resaltar el empleo de los indicadores que debe tener la elaboración de cualquier situación de aula, según UNINI y según nosotros. Contexto, objetivo, contenidos, ¿ya? Descripción de la actividad, recursos y evaluación. A esta evaluación, si yo fuera a criticarle, estaría faltando el porcentaje o el valor que va a tener cada indicador, si el estudiante lo cumple o no lo cumple, o sea, el parámetro en lo particular. ¿Ya? Si lo cumple, pues entonces tendría un valor de tanto. Si no lo cumple, tendría un valor de tanto. Si lo cumple a media, tendría un valor de tanto. No sé. Esto pudiera estarse agregando también como indicador de evaluación, porque hasta ahí tienen que llegar ustedes en sus situaciones de aula. Hasta ahí tienen que llegar. O sea, no basta con decirme el indicador, sino el valor que va a tener el indicador para la tarea completa, para poder considerar al estudiante como estudiante, digamos, que venció los objetivos de la actividad. ¿Qué les pareció? A ver. ¿Qué les pareció? Vamos, muchachos, muy silenciosos hoy están. Está muy interesante como la actividad, como para implementarla, pero pues para mí me parecería que requiere de demasiado tiempo y aquí en Colombia desafortunadamente el tiempo es muy limitado, digámoslo así, porque en un periodo de tiempo se tienen que dictar muchas temáticas. Entonces, pues para mí, no sé, para mis demás compañeros, el tiempo es crucial y no sé, ¿qué más? O sea, a la vez imposible de aplicar en un contexto colombiano, Nelson. En mi caso sí, o sea, para mí sí, porque lleva mucho tiempo, Perfecto. Pero pero muy está válida la aclaración, interesante la actividad, o sea, en el muy válida contexto la de... aclaración de Nelson. Evidentemente hay una variable que hay que considerar en este ejercicio de describir una situación de aula, que es la variable tiempo, la temporización. ¿Ya? A lo mejor es una actividad, Nelson, que está planificada. Claro, no se los dije, evidentemente. Eh, todo, no se los comenté, pero la temporización es importante. A lo mejor es una situación de aula que está prevista para, digamos, no sé, quizás 90 minutos, quizás toda una semana, no sé. Sí, habría que estudiar. Pero evidentemente lo que dice Nelson tiene toda la razón. ¿Ya? O sea, hay que tener cuidado, es un indicador a considerar en el momento de describir la situación de aula. O sea, hay que hablar de tiempos. Hay que hablar de tiempos. Obligatoriamente hay que hablar de tiempos porque pues los tiempos determinan el cumplimiento o no de los objetivos establecidos, el cumplimiento o no de la actividad en lo particular. Muy bien, Nelson. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Profe, yo iba a mencionar que mientras presentaba la actividad, pensaba como, digamos, que a veces uno puede como enlazar con otras asignaturas, ¿no? En el trabajo donde yo he elaborado, hay algo que se llama emprendimiento. Entonces, siempre se hace 2 veces al año como esa actividad, donde los chicos elaboran cosas que ellos mismos crean con sus manos para poder vender, ¿no? Entonces Claro. pensaba que se podía como enlazar, digamos, nunca lo había pensado así, enlazar ese tema con esa actividad. Entonces, como ya es algo que ellos realizan y ya está planteado, eh, de pronto crear como ese enlace para que se pueda llevar a cabo me parece muy interesante. Yo voy a aprovechar, muy bien Lucy, gracias, gracias. Yo voy a aprovechar y hablarle un poquito en este momento final de las tendencias o hacia dónde se ha estado hoy dirigiendo
la enseñanza de la matemática y hacia dónde debe dirigirse la enseñanza de la matemática en lo particular. Muchachos, necesitamos hacer porque el estudiante deje de ver la matemática como esa asignatura abstracta, rara, alejada de mi realidad contextual y vivencial. O sea, eso necesitamos hacerlo y es una de las tendencias que hoy por hoy giran en torno a la didáctica de la matemática de manera general. Porque las estadísticas dicen, las investigaciones dicen a que todavía seguimos dando esas clases de matemáticas alejadas de lo vivencial, de lo que el estudiante vive, de lo que el estudiante piensa, de lo que el estudiante le gusta, le interesa y demás. Y esto es un acercamiento a una realidad social, vivencial, que a cualquiera de nosotros nos puede tocar. O sea, no dejé de hablar de matemática, estoy hablando de realización de operaciones, de uso del signo igual en particular, y sin embargo se lo acerqué a una realidad que a todos les gusta y nos gusta, como es, por ejemplo, emprender, visitar una feria y, bueno, resolver problemas dentro de la feria. Desgraciadamente, los textos que tenemos hoy en las escuelas no hacen este acercamiento, por lo menos, para no ser tan absoluto y tan malvado, por lo menos no hacen este acercamiento como deberían hacerlo en su totalidad. Y siguen presentándose situaciones como calcula, resuelve el siguiente problema, resuelve la siguiente situación, y entonces los libros muy coloridos, muy bonitos, muchos colores y demás, pero la pregunta es, ¿qué tanto le aportan a la realidad social, educativa, vivencial de nuestros estudiantes? Y eso nos toca, repito, las investigaciones hoy abogan por eso, y nos toca a nosotros, muchachos, nos toca a nosotros cambiar esa realidad, como profes de matemática, como máster de matemática, como máster en didáctica de la matemática, nos toca a nosotros, verdaderamente. Bueno, ¿algún otro comentario, por favor, para ir cerrando ya? ¿Algún otro comentario? Nada. Me Pro- atreví. Sí. Profe, ya con respecto a la siguiente actividad, lo que pasa es que yo estuve mirando en el sistema y en el sistema sale que la segunda actividad de aritmética toca entregarla de hoy en 8, ¿Cuándo? de hoy en 8, del 26 de mayo. Entonces, pues su merced no nos ha explicado qué toca hacer en la actividad pues, de las vías. Seguro que es el 8. Déjame buscar un momentito ahí, permítame, por favor. Seguro que es esa fecha. No creo que sea. Ahorita sale que de hoy en 8, el 26 El 26 de mayo. mayo ahora. Un momentito. Sí, 26 de mayo, efectivamente. 26 de mayo, efectivamente. Entonces, ¿qué? Nada, ¿esta actividad de qué se trata? Esta actividad se trata, por favor, descarguen la rúbrica, por favor, descarguen las instrucciones y la plantilla para realizarla se la voy a poner en la carpeta compartida, como siempre les he dicho. Ya, estoy descargando aquí las instrucciones. Permítanme un momentito, por favor. Esto es vincular las matemáticas con otras áreas del conocimiento. Es el nombre que lleva la actividad. Objetivo, diseñar. Voy a compartir pantalla, permítanme. Voy a compartir pantalla para que la puedan ver. Gracias. No, de verdad que me había descontextualizado yo, no pensé que fuera tan rápido ya. Pero sí está planteada para el 26. La actividad, cómo vincular las matemáticas con otras áreas del conocimiento, ¿ya? Creo que la tercera es la que tiene que ver con la resolución, con la elaboración de un proyecto final. Estos son los objetivos. Vean cómo dicen las instrucciones. Hay que leer este artículo que habla de cómo vincular las matemáticas con otras áreas de conocimiento. Y bueno, si descargamos acá las instrucciones, también hay un video explicativo básicamente sobre esto. Y de lo que se trata
básicamente dice es debe leer el artículo. El artículo este habla del número de oro, de eso se trata efectivamente. Es una actividad donde ustedes van a tener que elaborar una situación donde se vincule el número de oro con otras áreas del conocimiento, en lo particular, en otras áreas del conocimiento, ¿ya? Por eso hay que entender qué cosa es el número de oro, número áureo, ya todo el mundo estoy seguro que lo han escuchado por ahí. Y bueno, dice, nuestra relación con los números va mucho más allá de la simple realización de operaciones, conteos, etc. El mundo puede explicarse en términos de números, incluso de números a los que se le atribuye cierto carácter mágico, pues están presentes en múltiples campos del conocimiento. En esta actividad, tras la lectura del artículo, te pedimos que diseñes, aquí está, diseñes una situación de aula en la que relaciones el número de oro con otras áreas de conocimiento, como puede ser la naturaleza, la pintura, la arquitectura, la autonomía o cualquier otra que se te ocurra. Debes utilizar un recurso TIC y una en tu situación de aula, un software o una aplicación. Esta es la esencia, chicos, de lo que hay que elaborar. Una situación de aula. ¿Qué van a usar para elaborar la situación de aula? La plantilla que les voy a compartir en la plantilla que les voy a compartir, ahora se las voy a compartir, permítanme, la plantilla que les voy a compartir en la plataforma, como siempre se las he compartido, pero la esencia de la actividad está aquí. Hay que elaborar una situación de aula con los indicadores que hemos estado manejando desde el comienzo de nuestras clases. Contexto, objetivo, contenidos, que aquí ya vienen claros cuáles son los contenidos, número de oro, perdón, o razón áurea, que también se le suele llamar también por ahí. Ese es el contenido, no sé si para introducir el número de oro, no sé si para reconocer la importancia del número de oro, no sé el contenido, pero es relacionado con el número de oro, porque tengo la experiencia de la actividad 2 en los grupos pasados y me ponen en los contenidos de todo menos el número de oro. ¿Ya? Entonces, repito, ¿cuáles son los indicadores que va a tener esa situación de aula? Contexto, objetivo, contenido, descripción de la actividad, recursos y evaluación. Ese es el tipo de actividad que van a subir. Necesitan entender el significado del número de oro. Estoy seguro que lo van a poder hacer sin ningún tipo de dificultad. Estoy seguro que se les van a ocurrir muchas cosas. Hay muchísimas aplicaciones del número de oro en la vida, en estas áreas del saber como la naturaleza, la pintura, la arquitectura, la anatomía y demás. Estoy seguro que lo van a poder hacer, pero de lo que se trata la actividad es de elaborar una situación de aula. Elaborar una situación de aula. Duda. Dudas. Dudas. No, profe, tendríamos que revisar pues el material hay que revisar el material y todo, pero es sí, elaborar una situación, chicos. Estoy seguro que van a salir muy bien, no se preocupen por eso, estoy seguro que van a salir muy bien. No sé si nuestra próxima clase es antes de que suban la actividad, porque pudiéramos retomarla allá. O sea, ¿cuándo tenemos la próxima clase nosotros? Hoy es 19. ¿Sería cuándo? El mismo 26. El mismo 26. Pero si alguien tuviera algún problemita, alguna dificultad o algo, pues espera un momentito el 26 ya con la actividad hecha y aquí yo el 26 voy a empezar a hablar de la actividad y ahí aclaramos alguna duda, ¿va? Vale, profe. Vale. Bien, lean entonces esos videos, lean entonces el artículo para que vean el número de oro, todas las utilidades que tiene, las aplicaciones, las interpretaciones que tiene, para que luego entonces piensen en un vínculo con otra área del saber. Nada, los abrazo a la distancia y nos vemos en un próximo encuentro. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, Chao, chao, profesor. chao. gracias, profe. Chao.